maravillosa, Helen Keller, que ustedes algunos conocerán, ya han escuchado de ella. Helen Keller nace con todos sus sentidos, nace sana, pero justamente al año y medio aproximadamente, a través de temperaturas muy fuertes no controladas, empieza a vivir situaciones de enfermedad como lo que es la sordera, la ceguera, la dificultad para hablar. Y creo que estas situaciones que no están en nuestro control, ¿sí? Como en este caso la enfermedad de Helen Keller en su momento, llevaron a que su vida fuera transcurriendo en una manera que no estaba premeditada, en una manera sorpresiva. Curiosamente, a los pocos años, su padre, todavía siendo ella una niña, le pone a una maestra, a una guía, que la enseña poco a poco a escribir, la empieza poco a poco a acompañar para que pueda ella también desarrollar el lenguaje y conforme va pasando el tiempo, curiosamente, Helen Keller y su gran guía, su gran compañera Anne Sullivan, empieza Helen Keller a aprender a leer en braille más de 4 idiomas, francés, alemán, latín. Empieza a convertirse en una persona que escribe y empieza a desarrollar con sus deficiencias, empieza a desarrollar el habla. Algo maravilloso porque en muchos momentos cada uno de nosotros, desde nuestra infancia, tenemos situaciones de incertidumbre que a veces no nos hemos cuestionado ni siquiera qué hicimos, qué decisiones tomamos para poder afrontar aquello que pareciera complejo o aquello que fue tan sencillo pero que fue manifestándose paso a paso. Curiosamente, dentro de la programación neurolingüística y el coaching, Sí. una de estas dos áreas o profesiones. ¿Me lo puedes marcar de la caja para llevarlo? Ustedes se fijan, les voy a... Ah, mira. Eso. Ya no escucho. Nosotros hacemos intervenciones buscando el objetivo de aquel cliente o de aquel paciente con el que estamos trabajando. Cuando se busca a un coach o a una persona en el ámbito de la programación neurolingüística, lo primero que preguntamos es ¿qué objetivo tienes? Y hay algo muy valioso, sobre todo en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones de la claridad que tú tengas completamente objetivo. ¿Cuál es la claridad de tu objetivo para que puedas entonces en este momento empezar a explorar tus tomas de decisiones? Y bueno, ¿cuáles son las preguntas que hacemos para poder plantear un objetivo de manera adecuada? Pues primero que nada lo que tenemos que hacer es, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y si ustedes conocen la programación neurolingüística, un conveniente planteamiento de objetivos tendrá que ver entonces en que el objetivo sea iniciado y mantenido, que sea en términos positivos, que sea algo que sí quieres, no algo que no quieres, no es alejarte de lo que no quieres, sino en este sentido enfocarnos en aquello que sí quiero, pero también tiene que ver muy claramente en que sea ecológico, bueno para ti, bueno para el mundo, que sea contextualizado a futuro, que puedas tener la claridad de qué es aquello, de cómo lo quieres en un futuro, pero también algo muy valioso es que pueda ser representado en todos tus sentidos, que tus sistemas representacionales estén claros. ¿Qué es aquello que quiero ver? ¿Qué es aquello que quiero escuchar? ¿Qué es aquello que quiero sentir, oler y gustar? Entonces, algo muy interesante. Si necesitamos tomar decisiones y decidir en tiempos de incertidumbre, la primera pauta a sugerir es ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres en tu vida ante esta toma de decisiones? La calidad de tus decisiones
determinará indiscutiblemente tu futuro. La calidad de tus decisiones determinará indiscutiblemente tu futuro. Las decisiones son parte de nuestra evolución. Cada uno de nosotros, incluso en este momento, estamos decidiendo estar aquí y por lo tanto hemos decidido no estar en otro lugar. Pero hay algo interesante. Hay gente que no toma decisiones y esa también es una decisión. El no tomar decisiones, al igual que cuando hablamos de pecados, el pecado de acción y el pecado de omisión, ¿no? Y hablamos de pecado, hablamos como estas acciones que nos llevan a las faltas. Cuando hablamos claramente de decisiones, el no decidir también es una decisión. Richard Bandler, uno de los creadores de la programación neurolingüística, recientemente, unas semanas atrás, escuchaba yo de él. El problema no es la toma de decisiones. El problema radica en que pasamos mucho tiempo pensando cuál será la toma de decisiones. El problema es que nos quedamos mucho tiempo sin decidir y al decidir no decidir, generamos que el problema en muchas ocasiones se haga más grande o en otras ocasiones lo evadamos, pero en un futuro se vuelva a hacer presente. El problema entonces en la toma de decisiones o el conflicto radica en que nos quedamos mucho tiempo sin decidir o decidiendo no decidir. Por eso es importante reconocer que la toma de decisiones también tiene un tiempo adecuado. El tiempo adecuado para poder tomar la decisión. La mayoría de las veces tomamos decisiones cuando ya tenemos obviamente el agua hasta el cuello, cuando ya estamos moviéndonos desde un estado en que no es el estado más conveniente y necesario. La incertidumbre es algo que nos lleva a cambiar. La incertidumbre nos lleva también a reconocer que es parte de nuestra vida. Lo único seguro que tenemos es lo inseguro que existe en el diario vivir. La única certeza que tenemos es que en nuestra vida aparecerá la incertidumbre una y otra vez. Pero lo importante de esto es identificar cómo podemos aprovechar lo incierto para tomar decisiones en el tiempo adecuado. Si la incertidumbre nos lleva a aprender, porque curiosamente ante lo incierto vamos buscando opciones, vamos generando alternativas, vamos moviéndonos, entonces la incertidumbre se convierte, si así lo decidimos, en uno de los motivadores de cambio más fuertes para no vivirnos desde aquello que no está siendo de utilidad en nuestra vida. Hay algo muy interesante, porque suena como incertidumbre, motivación, pudiera sonar un poco paradójico. Hay algo maravilloso ante esto. Es reconocer que la incertidumbre, si es un factor de aprendizaje, nos lleva también fuertemente a una indagación. Indagar nos saca de la zona de confort y nos lleva a indagar opciones, alternativas, estrategias, planeaciones, métodos, y nos lleva a una indagación todavía muy profunda que tiene que ver con soltar la certeza que ya no existe y a la cual estamos apegados. Soltar la certeza de aquello que ya no existe y que queremos mantener apegados. ¿Por qué queremos mantener apegados? Porque esto nos da una sensación de seguridad, una sensación de confort o una sensación de hábito en aquello conocido, esa conexión neuronal, esa sinapsis que hemos repetido constantemente y que sabemos hacer muy bien. Curiosamente, yo estoy en la ciudad de Torreón, Coahuila, y creo que como en la mayoría de las ciudades de México y del mundo, hay ahora ya muchos locales que se están rentando, negocios que están cerrando, desempleo que va creciendo, y esto genera un ambiente también de incertidumbre. Pero hay algo que es importante. Soltar, en muchas ocasiones, ya no es una decisión, ya es una sensación que nos lleva a tomar esa acción, pero no desde el estado sano, sino desde el estado en el que ya no podemos más. Y nos llevó y nos generó
miedo, tristeza, desesperanza, conflicto interior, confusión. ¿Qué digo con esto? Entonces la indagación debe ser también en el tiempo adecuado. Que la indagación y la curiosidad de ir identificando qué más puedo hacer, qué más decido hacer, y no desde el hacer, sino desde el pensar, desde el sentir, desde el generar opciones, es lo que nos mantiene en la motivación, porque la curiosidad es la que nos mantiene constantemente en la acción. Aprender a indagarnos qué beneficios obtengo al soltar y qué beneficios tengo el poder desaprender aquello que ya conocía y que me era muy útil en su momento, pero que en este tiempo ya no lo es uno de los grandes motivadores que incluso tienen todos y cada uno de los niños cuando van aprendiendo el arte de desarrollarse en el vivir. Vivir y sentir es producto también de una indagación. ¿Qué es valioso en esto? Si ustedes se fijan desde el coaching y si nos vamos desde esta filosofía socrática de yo solo sé que no sé nada y solo sé que estoy aquí para acompañarte a que tú descubras aquello que hay en ti, tus recursos internos para salir adelante, lo más valioso es que en el momento de la incertidumbre, en el momento en que tenemos que tomar las decisiones, lo más valioso es reconocer que en la pregunta está la respuesta adecuada. No busquemos respuestas sin antes indagar lo suficiente. No busquemos respuestas de qué vamos a hacer sin antes indagar en nuestro interior qué es aquello que me mueve, cuáles son mis valores, cuáles son mis fortalezas, cuál es el inventario que tengo tan claro de todas las evidencias de aquellos momentos en los que he tenido que decidir. De aquellos momentos también en los que he errado y he aprendido que me he tardado mucho tiempo en decidir. Nadie tiene las respuestas para nosotros, solamente tienen la compañía para poder nosotros mismos identificar los recursos. Por eso es valioso este supuesto y esta premisa de programación neurolingüística de todos tenemos los recursos que necesitamos para salir adelante en todo momento. Y si tenemos los recursos, entonces podemos decidir eficientemente. El problema no es que los tengamos o no, porque sí existen. El problema es que no indagamos y no cuestionamos adecuadamente para llegar a descubrir esos recursos en estos momentos de incertidumbre. Curiosamente, Helen Keller a los 24 años se convirtió en la primer persona sorda graduada y se convirtió en una de las oradoras más famosas del mundo, incluso generando una fundación de apoyo para aquellos que también eran sordos y para aquellas mujeres que necesitaban o querían salir adelante. Una mujer que luchó mucho por la injusticia, más bien luchó contra la injusticia a favor de la justicia de las mujeres y de aquellas minorías que tenían alguna discapacidad. Curioso, lo incierto de su enfermedad la llevó a la certeza de lo que sí podía hacer, desarrollar y potencializar sus recursos internos a tal grado de convertirse en una de las mujeres más influyentes y más poderosas en el mundo en el siglo pasado. Yo me pregunto, ¿dónde estoy poniendo en este momento mi atención para poder tomar decisiones? Si no lo puedo ver, no lo puedo leer, decía Helen Keller. Si yo no puedo ver esos recursos, entonces no podré tampoco echar mano de ellos para poder salir adelante en mi toma de decisiones. Por eso es importante que los veamos en todos nuestros sentidos, que nuestros sistemas representacionales tengan la claridad
de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento, la claridad que está ahí en esos recursos que cada uno de nosotros tenemos. Recuerden que la incertidumbre, una de las emociones que genera más fuertemente es el miedo. Y el miedo, al igual que la culpa, muchas veces nos culpamos por no tomar decisiones en tiempo y forma, pero el miedo y la culpa son las emociones más esclavizantes a las cuales nos enfrentamos. Y aquí es reconocer que lo incierto nos genera un miedo. Y el miedo también es algo maravilloso, porque el miedo es una emoción natural que no es buena y es mala, sino que es importante reconocer qué hacemos con ello cuando aparece. ¿Qué hago yo cuando aparece el miedo ante la incertidumbre que me lleva entonces por miedo a no tomar decisiones en el momento y quedarme más tiempo en lo incierto? El miedo, al igual que las emociones básicas y todas las emociones que se presentan en nuestra vida, tienen algo fundamental. Tienen un mensaje que darnos. Nos las detona, en este caso el miedo a decidir ante lo incierto, ante una situación de pandemia. Siento entonces el miedo, pero lo importante es, el miedo en este momento, ¿te resuelve o te envuelve? ¿O te lleva a mantenerte alerta, cuidarte, protegerte, ponerte tu cubrebocas, cuidarte con el gel, estar en la vida andando protegido? ¿O te lleva a paralizarte, a no tomar decisiones y mantenerte apegado a aquello que solamente tú quieres vivir? Porque es más cómodo o porque ya lo conocemos. El miedo, cuando está descontrolado, se convierte en una gran amenaza. En la amenaza de no tomar decisiones, aun cuando estoy con pérdidas muy altas. Pérdidas emocionales, pérdidas físicas, pérdidas tan intensas que por miedo perdemos más en el proceso que cuando tomamos la decisión. Hay algo que es muy claro. Si la amenaza es muy alta, que es lo que produce el miedo, lo importante es enfocarnos en los recursos para que los recursos sean más altos que la amenaza. Y que la amenaza del miedo solamente se quede en nuestro factor de alerta, de cuidado, de prevención, de análisis, para dar pasos firmes con la certeza que lo único que puedo es mantener la decisión y la acción de controlar y manejar mis estados mentales, emocionales y actitudinales. ¿Qué es entonces el miedo? Uno de los grandes acompañantes de nuestra historia de vida que nos permiten estar alerta, pero que a la vez nos permiten fortalecer nuestros recursos para indagar, para verificar nuestros recursos, para potencializarlos y entonces mantener el miedo como una amenaza preventiva, algo que me permita protegerme, mas no paralizarnos. El miedo es uno de los grandes inhibidores para tomar decisiones. Por miedo no tomo decisiones en mi vida. Y curiosamente, el tiempo pasa, la evolución continúa y en muchos momentos cuando tomo la decisión ya no estoy en el tiempo y la forma que fue más adecuada. Siempre es un buen momento para tomar decisiones, pero también te aseguro que siempre es un buen momento para empezar a identificar que el día de hoy es un momento para decidir. ¿Qué hace entonces el miedo? Fíjate, al ser inhibidor y al convertirse en una amenaza más grande que tus recursos, no solamente te inhibe a tomar decisiones, sino te lleva a estados de estrés tan alto que el cortisol es tan fuerte que entonces el miedo te lleva a no razonar adecuadamente, a generar bloqueos, a no ver tus recursos y a no experimentar tus sensaciones. Se convierte en un inhibidor que muchos de ustedes ya lo saben, sobre todo aquellos que están
en el campo de la psicología nos pueden llevar a estados de pánico, a estados de ansiedad, que simple y sencillamente solamente integran al miedo nuestra parálisis. Nuestros temores se fortalecen y se hacen hasta sistémicos. ¿Yo qué te puedo decir del miedo? ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos visto paralizados por el miedo porque en el estado en el que nos encontramos cómodos? Yo te puedo hablar solamente de mi historia. 2005 y 2006, en el cabo de muy pocos meses, viviendo yo en Estados Unidos, trabajando parte de mi tiempo en esto de la programación neurolingüística, pero la mayor parte de mi tiempo en cuestiones administrativas, teniendo un salario bastante holgado y una situación económica muy estable, me enfrento en una de las incertidumbres más grandes. A través de la tristeza de la pérdida de mis padres, uno detrás de otro, en cabo de meses, cuando estoy con el duelo de papá, a los 3 meses estamos ya con la fase terminal de cáncer de mamá. Ante esta tristeza, que la tristeza nos permite voltear la mirada hacia el interior, porque nuestros ojos están diseñados para ver hacia afuera. Al verme nuevamente en el interior, digo, Jaime, ¿qué estás haciendo? Tienes ya 7, 8 años enamorado de la programación neurolingüística, te encanta, pero tienes miedo de hacer algo por ti. Y esta toma de decisiones de hacer justamente lo que hoy hago, me dejaba totalmente estancado haciendo lo mismo que hacía mi trabajo administrativo, manteniéndome muy cómodamente en la parte económica, pero sin tomar decisiones. En el momento en que fallecen mis padres, en el momento en que me doy cuenta que me quedo sin los 2 seres que en ese momento amaba más en la vida y que amo más en la vida, me enfrento entonces con el miedo. ¿De qué sirve mi vida? Mucho cuidado. ¿De qué sirve mi vida? Si el significado de mi vida está en compartir, en hacer lo que me gusta, en contribuir, ¿qué sentido tiene mi vida si aquellos seres que más amo ya no están? Ahí es cuando venzo mi miedo y con la certeza de lo incierto dejo mi trabajo que me daba toda la estabilidad económica para poder enfrentarme a este nuevo mundo, de ser emprendedor y empresario y de poder dedicarme a una de mis más grandes pasiones, que es el estilo de vida de la programación neurolingüística. Vencer el miedo. Sí, lo vencí en ese momento por un dolor muy profundo, pero también me costó mucho tiempo y mucho esfuerzo y una crisis económica muy fuerte el afrontar el miedo. Pero si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento, julio del 2006, yo no estaría hoy aquí compartiendo esto con ustedes. Aquello que tenía tan seguro, la muerte me mostró que no existía lo seguro, que no existía lo infinito en este campo temporal, que es el vivir. Me mostró claramente que los límites, así como los recursos, solamente se generan en la mente y se manifiestan en las emociones y en las acciones. Me enfrentó y me confrontó con que las decisiones son valiosas y que no debo de dejar mucho tiempo sin tomarlas, pero sí tengo que cuidar cómo formularlas. Hoy te puedo decir algo, simple y sencillamente. Si en programación neurolingüística nosotros nos basamos en el estado actual y en el estado deseado, si nuestra meta está en llegar a ese estado deseado, lo más valioso es lo que está en medio. Para cerrar ese gap, ese espacio entre el estado actual y el estado deseado, es el conocimiento de las estrategias, de las técnicas, de nosotros mismos. Y eso es lo que buscamos en la toma de decisiones. Ten claro tu estado deseado, pero enfócate en este momento en cómo vas a transitar
este puente para poder llegar ahí, para poder reducir ese espacio. Y eso solamente lo vas a hacer si te conoces, si tienes claro el objetivo, si empiezas a conocer tus recursos y los recursos también externos que te pueden ayudar a lograrlo. Y mucho cuidado. Recuerda que en muchas ocasiones justamente aquello que conozco es también lo que me puede limitar a conocer más allá. Hoy, ante la incertidumbre, la invitación es que cada uno de nosotros, para poder decidir, necesitamos soltar aquella seguridad del aprendizaje que ya tengo. Recuerda, si no soltamos aquello que he aprendido también y que es un conocimiento firme, y no me atrevo a indagar, a generar un estado de curiosidad, a poder afrontar una vida que tiene muchas más posibilidades que las que mi mente ha creado, hoy es el momento también de no dejarnos condicionar solamente por lo que conozco y empezar a explorar otros mundos, empezar a evolucionar como el mundo lo hace de manera constante y continua. Una decisión es buena que se tome siempre con alternativas. Por eso hacemos también esa lealtad a esa premisa que dice el elemento más flexible es el que mantiene el control. Y si hoy queremos tener el control de nuestras vidas ante lo incierto que acontece en el exterior, lo primero que tenemos que hacer es generar una mente lo suficientemente flexible para lo que acontece y flexible para generar nuevos aprendizajes. Ninguna decisión es mejor que la mejor de las alternativas. Lo importante es que esa decisión se da cuando empiezas a generar esas alternativas y opciones en tu mente y en tu emoción. Recuerda que cuando estamos en una decisión cuando menos tiene dos caminos, el hacer o el no hacer. Pero cuando generamos de 3 a 5 opciones, cuando empezamos a trabajar también desde este supuesto de PNL, entonces las preguntas que nos hacemos, que son preguntas de conciencia, preguntas de poder, preguntas de reflexión, preguntas de acción, son mucho más eficientes porque parten de un inventario mental de nuestra propia historia y de recursos donde ya tengo opciones de dónde elegir y de donde también ya puedo ir haciendo los ajustes si cada una de las decisiones que voy tomando no están siendo las adecuadas, puedo hacer los ajustes más fácilmente para poder mantenerme en el camino y en la acción. Lo peor que podemos hacer es que tengamos muy pocas o nulas alternativas y que además me aprisione a ellas y sean solamente como yo quiero que sean. Ahí, lejos de generar miedo, generamos frustración. Y la frustración y la impotencia vienen del enojo, vienen precisamente de no tener esa flexibilidad adecuada ante un mundo que ya no existe y que es distinto y en el cual tengo que tomar decisiones. Tomar decisiones es vital en la vida porque es algo que hacemos todos los días. A veces sin consecuencias, a veces decisiones muy sutiles, a veces decisiones. Hoy la intención es que podamos ver esas alternativas y generar esas opciones en nuestras mentes y en nuestras emociones. Aprender a aprender en un mundo que no conocíamos, en una experiencia de vida que nunca habíamos vivido como hoy. Por eso me resuena mucho esta frase que me encanta de Mahatma Gandhi, que dice, vive como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy. Cuando no tomamos decisiones, pareciera que estamos muertos porque estamos dejándonos llevar por la vida.
sin tener la intervención de libre albedrío que nos ha dado, así lo siento y lo creo yo, Dios, para poder decidir por nuestra vida. Pero vive como si fueras a morir hoy con esa pasión de hacer hoy lo que tienes que hacer por ti y por los tuyos. A lo largo de este gran camino, del camino de la PNL, del camino del coaching, yo me he dado cuenta y me he confrontado y en el centro mexicano me han sacado las lágrimas más dolorosas, pero también los gozos más profundos en los cuales he podido identificar que en esa confrontación me he dado cuenta de las veces que he dejado de decidir y las veces que de alguna manera he vivido sin disfrutarlo. Y también me he dado cuenta que cuando yo trabajo, porque trabajo mucho en procesos de duelos, formo tanatólogos y acompaño mucho en procesos, esto me ha pasado mucho últimamente en esta pandemia, de acompañar a familias que tienen el fallecimiento de uno, dos o tres miembros de la familia ante esta situación, o separación de parejas, que ha aumentado mucho la agresividad, la violencia en el núcleo familiar, o pérdidas de sus negocios o de sus empleos. Algo que me ha encantado es cuando trabajo con enfermos terminales y les pregunto, si tú qué estás sintiendo, la cercanía de este proceso de transformación y de trascendencia, hoy si estuvieras con plenas facultades, con plena salud, ¿qué es lo que harías? Hoy que sabes que te queda poco tiempo de vida. ¿Y sabes qué? He descubierto que ahí hay tantas decisiones que quieren tomar sin miedo, pero ya basados, no en el conocimiento, no en lo que han aprendido, no en lo que han leído, sino en lo que han vivido, sino en la experiencia de su vida. Entonces me doy cuenta que, como lo dijo una vez Paco, el director del Centro Mexicano de PNL en su charla, y que me encantó también, decía esa frase del Principito: poner nuestra inteligencia al servicio del amor. Poner nuestra vida al servicio del amor. Porque si lo ponemos al servicio del amor, te aseguro que el miedo no existe. Te aseguro que surgen las ideas, surgen también los errores, pero surgen profundamente los aprendizajes. Y hoy es poner nuestro amor al servicio de esta incertidumbre para poder tomar las decisiones adecuadas. No solamente desde la razón, sino también desde este estado que podemos crear cada uno de nosotros a través del mindfulness, a través de la meditación, a través de trabajar en la parte sabia con la hipnosis, a través de la oración, a través de tener este encuentro con nosotros mismos para dejarnos guiar, no solo por grandes mentores, guías y profesionales, sino por lo que también existe en los deseos profundos del corazón. No tomes decisiones importantes y valiosas en tiempos de crisis. No desde el arranque, no desde el impulso de la emoción. En tiempos de crisis no hagas mudanzas. La realidad está descontrolada, porque hay un descontrol, hay una afectación en el neuro que nos lleva a no estar plenamente en nuestros 5 sentidos. Busca ayuda, busca un profesional. Búscate a ti mismo, busca en ti esos recursos y permite que la emoción vaya cediendo, pero no tardes tanto tiempo. Busca, y esa es una de las mejores decisiones que puedes hacer en tu vida. Busca, porque el que busca encuentra, y el que encuentra, entonces puede estar en paz con las decisiones que toma. Que las toma y aprende cuando se equivoca, y las toma y se siente orgulloso de haberlas tomado en su tiempo. Lo que más nos cuesta para tomar decisiones, vuelvo a repetirlo, es el soltar. Algo que es importante es atrevernos a pensar lo que pensamos y a empezar a indagar sobre esos pensamientos que vienen en nuestra mente y que nos llevan a no tomar decisiones o a tomar decisiones solamente impulsivas. En la vida
Vamos buscando este equilibrio. Y ese equilibrio se da desde la certeza, desde la incertidumbre, pero desde el trabajo de ambos para poder lograr esa unión, esa comunicación entre estas dos partes que nos permitan entonces llegar a la toma de decisiones. Evitar la incertidumbre sería decidir muy fácil. Sería decidir desde lo seguro y recuerda que todo lo seguro siempre es temporal. Lo único seguro que tenemos es tu vida y mi vida y ese algún momento se va a acabar. Pero cuando aprendemos a escuchar las dos partes, cuando empezamos a negociar con la incertidumbre y la certeza, entonces tendremos muchas más herramientas para generar más seguridad en nuestra toma de decisiones ante lo incierto. Uno de los supuestos y premisas de la programación neurolingüística también muy fuerte que tenemos es que no hay control, solo aprendizaje. No hay error, solo aprendizaje. Y si hay aprendizaje en cada error, entonces lancémonos a tomar las decisiones después de haber creado un estado de ánimo adecuado, después de ir identificando los recursos que tenemos y los recursos con los que podemos también encontrar en nosotros a través de un profesional, a través de las técnicas y herramientas que nos da la PNL y las competencias del coaching. No hay error, solo retroalimentación. Lo que es importante es que tus decisiones las vayas tomando y vayas haciendo el ajuste conveniente y necesario en cada momento para que tengas no solo la flexibilidad, sino para que tengas todavía la motivación de seguirte indagando qué más eres capaz de hacer, qué decisiones más fuertes puedes ir tomando cada vez más para poder afrontar lo incierto. Por eso es importante que utilicemos también la gran herramienta de la ecología para preguntarnos qué es lo mejor que puede suceder al tomar esta decisión y qué es lo peor que puede suceder si la tomo. Pero también, qué es lo mejor que puede suceder si no la tomo y qué es lo peor que no puede suceder si la tomo. Es decir, poder tener todo el panorama completo y no solamente aquello a lo que nuestra mente a veces se enfoca. Poder trabajar desde lo ecológico, poder identificar y evaluar si es esto que deseo a través de esta toma de decisiones, qué tanto va a repercutir en el tiempo, en mi historia de vida. Ya lo que pasó y las decisiones que tomaste están ahí. Y ahí en ese inventario de vida en tu pasado puedes encontrar muchos recursos. Algunos de ellos que ni siquiera imaginaste, decisiones que tomaste a veces con impulso y que te funcionaron, a veces con análisis, a veces con recursos y te funcionaron. Ve a ellos, pero en este momento ve hacia adelante, en esa línea de futuro hacia un momento posterior cuando haya pasado la crisis. ¿Cómo estarás viendo aquellas decisiones del pasado del 2020 que te fueron de utilidad? ¿Qué pasaría si en este momento nos fuéramos entonces al futuro y pudiéramos ver al quien somos en el 2020 como en el pasado y decir, uy, qué bueno que decidió esto? Esta parte de ir viéndolo ecológicamente y de ir viéndolo también entre tiempos nos ayuda a tener una visión más amplia y con más alternativas y opciones para poder decidir. Utiliza la competencia maravillosa de la escucha que nos lo ofrece el coaching. Y escuchar a 360 grados tiene que ver con no solamente es oír lo que mamá, papá, la gente que nos tiene afecto, pareja, hijos, nos dicen, sino aprender a escucharnos a nosotros mismos desde el interior. ¿Qué es aquello que deseo? ¿Qué beneficio obtengo ante lo incierto para poder decidir? ¿Cuáles son las intenciones positivas de esto incierto para que decida tomar este camino o tomar este otro? Y algo también maravilloso, cuando aprendes a escucharte, no a oírte, cuando aprendes a escucharte en el silencio de los juicios internos de tu mente, cuando empiezas a escucharte sin aquellas señalamientos hacia tu persona o hacia aquellos juicios basados en alguna creencia, pues puedes también
más fácilmente soltar creencias. Alguien anoche me decía, es que hoy que tengo cerrado el negocio, es como si le fuera desleal a mi madre que ya falleció, porque ella ese negocio lo sacó y lo puso para todos nosotros. ¿Y qué tan benéfico es esa lealtad? ¿De qué otras maneras tienes de poder ser leal a tu madre sin tener que vivirte en la esclavitud de algo que ya no da, que es una crisis, que es una pérdida y que no puedes soltar? Hoy podemos también aprovechar los anclajes de recursos como lo vemos en un círculo de excelencia, los anclajes para poder mantenernos en un estado de ánimo firme, aunque el mundo se esté deshaciendo. Algo muy valioso en esto, como lo dice claramente también Von Goethe, dice una frase que me encanta. Una vida inútil es una muerte anticipada. Si yo no tengo un sentido de vida ante este proceso de incertidumbre, mis decisiones serán totalmente vanas. Hoy, mi invitación es que explores y busques en tus recursos internos para que puedas estar aquí fortalecido en tus tomas de decisiones y puedas estar fortalecido ante lo incierto. Hace unos días yo posteaba algo en mi muro de Facebook, en Jaime Antonio Requenes, algo que me llegó en ese momento en la mañana, en ese escuchar lo que estoy haciendo y qué he decidido hacer ante esto incierto de quedarme más tiempo en casa. Y es algo que quiero compartirles porque es algo que a mí me mueve justamente en la toma de decisiones. Si bien hemos estado enfocándonos en aquellas competencias, aquellos supuestos, aquellas herramientas y anclajes que pueden ayudarme a tomar decisiones más asertivas, algo muy valioso es que el día de hoy, cada uno de nosotros somos el producto de lo que hemos decidido ser. También somos el cúmulo de las circunstancias que hemos vivido. Pero quiero compartirte este pensamiento que tuve hace 2 días. No eres tú, soy yo. Soy yo el que busca la paz. Soy yo el que quiere ser feliz. Soy yo el que conoce su historia y cómo quiero que me traten. Soy yo el que decide qué pensar y cómo vivir. Soy yo el que tiene el destino de su vida en sus manos. Y soy yo el ser que primero se debe amar. Perdón, pero no eres tú. Tú no eres el responsable de mi vida. Tomar decisiones es tomar la responsabilidad del quien soy. El quien soy con todas mis circunstancias que me han hecho. El quien soy desde todo lo que conozco y todo lo que ignoro, que es demasiado. El que soy con todo aquello que hoy decido ser. No pretendas tomar decisiones en el exterior sin antes ir aprendiendo las decisiones que están en tu parte interna. Aquellas decisiones que hoy te hacen un mejor ser. Mientras más quiera controlar con mis decisiones a los otros y al mundo, más apegado voy a estar a ellos y menos decisiones certeras aprenderé a tomar. Hoy ante el mundo de lo incierto, la única certeza es este momento presente en el aquí y en el ahora que tengo para decidir qué quiero pensar, qué quiero sentir y qué quiero hacer con mi vida. Muchas gracias. Aquí veo algunas preguntas muy claras y quisiera ir abriendo micrófonos para saber qué hacer. Si quieres saber tu futuro, ve tu presente. Muy cierto, Alita de Ángel. Pero a veces para poder tener la claridad de ver el futuro, el presente, necesitamos ir al futuro en este proceso de imaginería
que también nos presenta mucho Robert Dills, maravillosamente a través de las creencias, para poder vernos desde el futuro en el presente y desde ahí ver la claridad de qué es aquello que podemos hacer. Toño desde Reynosa, gracias Toño, gracias por estar aquí. Por ahí, no sé si podamos abrir micrófonos para sus preguntas, por favor. Yo recomendaría mejor, Jaime, que nos hicieran favor del chat para que no se escuche ruido externo y podamos... Gracias. Dice, no alcanzo a ver, dice una por ahí, o si tú puedes leérmela, Omar, sí, puedo ayudar. Y así voy contestando. Sí, a ver si alguien más quiere hacer preguntas directamente al ponente, pues es el espacio para que lo aproveche. Pues no veo otra. Hay alguien decía cargamos algo y no vi. Excelentes, pues son saludos. Felicitarte por tu trabajo, por tu esfuerzo en esta conferencia. Pues Alita de Ángel ya le contestaste. Lo del futuro. Te preguntan, Jaime, si vas a dar algún curso también, si estás ofertando en tu centro. Bueno, hay un curso en línea que se llama Pienso, luego me emociono, que son 6 módulos con videos, cuadernos de trabajo y demás, que tiene que ver en cómo lidiar con las crisis sanamente. Tengo una charla de hace 2-3 días, que fue el cómo vivir con la certeza del incierto, que quien guste podemos enviarles el link para que tengan la conferencia sobre esto. Y estamos ahorita en este proceso de reinvención y de tomar decisiones ante lo que acontece. Y bueno, estamos preocupados y ocupados manteniendo esta conversación. Y estamos también, Lucy Tapia, gracias desde Tijuana. Lucy es una de mis alumnas de gestión emocional, que estuvimos trabajando fuertemente en Baja California. Gracias. Entonces, hay algunos materiales que con gusto puedo compartirles y próximamente estaremos también abriendo uno de pareja, de la valentía de pareja, que también hay tomas de decisiones muy fuertes y hay aprendizajes muy profundos. Entonces, estamos creando un programa muy interesante para cómo desde las herramientas de programación neurolingüística y competencias de coaching, en esta parte de la indagación, de la curiosidad, de la exploración, poder crear relaciones más sólidas. Y en materia de lo que tú hablaste, supongo, es la pregunta que si recomiendas algún libro. Sí, miren, si algunos de ustedes que veo que han tomado la certificación de PNL, yo les invito a que hagan un repaso de los módulos y lo apliquen a esta parte de tomar decisiones, ¿no? Planteamiento de objetivos, ecología, negociación, necesitamos negociar con lo incierto para tomar buenas decisiones, eso sería fabuloso. Si de los libros yo les sugiero, dependiendo qué es lo que está en este momento afectando más tu toma de decisiones, una de las más fuertes son las creencias que tenemos, ¿sí? Como esta creencia de la lealtad puede ser una de las más imposibilitantes para tomar buenas decisiones. Pero a veces también las creencias que tenemos, yo lo escucho mucho a veces en procesos de separación o de divorcio, es que por mis hijos, ¿no? Bueno, ¿qué creencias están ahí? ¿Qué creencias de tu negocio, qué creencias contigo mismo te están imposibilitando tomar decisiones? Recuerden que hoy somos lo que estamos decidiendo ser. Estamos decidiendo ser, pero soy y siempre seré también parte de las circunstancias que me hicieron, en la parte biológica, soy también aquello que yo he ido cambiando, soy lo que he decidido, soy lo que mis hecho, soy mucho de lo que los otros han querido que sean, las ideas, creencias que tengo de papá, de lo que tiene que ser bueno o malo. Entonces, mi intención es primero que se exploren para que identifiquen en qué parte está aquello que les está limitando a tomar decisiones en el incierto. Y que desde ahí puedan entonces ver. Pero yo te sugiero creencias, yo te sugiero también algo muy interesante para toma de decisiones
ingeniería de motivación, creencias, tenemos a Robert Dills y lo vamos a tener muy pronto en el Centro Mexicano otra vez, en línea. Entonces, en septiembre hay que aprovechar ese evento. Mucho que trabajar sobre planteamiento de objetivos, la claridad de tus objetivos y mucho también en tus criterios de validez. Es decir, ¿qué es aquello que validas tanto de ti y cómo nació ese criterio de validez? Porque los criterios de validez son aprendidos. Y la manera que aprendí a validar lo mío, de la misma forma he aprendido a valorar o desvalidar al otro. Entonces creo que es muy interesante que podamos identificar a primera instancia cuáles son mis criterios de validez para poder apegarme a tanto a una idea, un pensamiento, una creencia, una persona, sin tomar decisiones. Jaime Requenes, @Jaime Requenes, @Jaime Requenes están mis redes sociales, o Jaime Antonio Requenes, y el instituto es Imagine PNL y Coaching. ¿Sí? Cristi Rosales, saludos también, una gran mujer llena de decisiones y de amor, maravillosa. Cristi también. Bueno, veo algunos colegas que me encanta que estén por aquí. Otra pregunta, Jaime. ¿Cómo sé cuando ya estoy tardando en decidir o todavía estoy en el proceso para saber qué quiero o qué elijo? Muy buena pregunta. Yo no sé quién es el nombre, si me dices el nombre de la persona, por favor. Es Alita de Ángel. Alita de Ángel, nuevamente. Gracias, Alita. Yo te preguntaría, recuerda que la indagación es una de las grandes competencias del coaching. Yo te preguntaría, Alita de Ángel, ¿cómo has sabido en tiempo pasado que ha sido el momento justo para tomar decisiones? No existen los tiempos desde la parte racional. Existen las sensaciones que nos muestran de alguna forma en qué momento es el conveniente. Y quizá existan algunos momentos en que tardamos mucho tomar la decisión y podemos voltear atrás y decir, híjole, es que si hubiera tomado la decisión antes, hubiera sido mejor. Yo te aseguro algo, la tomaste en el momento en que estabas preparada, porque tenías que haber vivido ciertas cosas y recuerda, ciertos errores que son aprendizajes para que el momento de la decisión sea correcto. ¿En qué nos tardamos mucho? En pensar las decisiones y nos tardamos mucho, sobre todo en primera instancia, en buscar las opciones y los recursos en nosotros mismos para tomar las decisiones. Entonces, la invitación es, no tardes mucho tiempo en la búsqueda de tus propios recursos para tomar decisiones. Si te tardas, habrás perdido muchas cosas, pero habrás ganado muchas, muchas también. Entonces, está en tu sensación, pero también está en tu conciencia. Yo no tengo la respuesta racional de cuál es el tiempo de cada uno de nosotros. Si yo te digo que en ese trabajo en el que me mantenía estable económicamente, duré muchos años, ¿sí? Yo lo que te puedo decir es que si no hubiera pasado un momento de dolor tan difícil, entonces no hubiera vencido mi miedo. Pero tenía que haber vivido ese dolor y haber aprendido de él para poder afrontar mi deseo profundo, mi claridad de mi objetivo para lanzarme. Y les cuento algo todavía muy valioso. 2009, cuando regreso a México, cuando regreso sin el recurso económico, habiendo intentado esto que me gustaba, que es la PNL, nuevamente en otras ciudades de Estados Unidos, lo primero es, llego sin dinero, llego sin recursos, llego sin que nadie en México me conozca en este campo, y lo primero que hago es tomar la frase, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Cuando menos tenía es cuando me decidí a meterme a la maestría en el Centro Mexicano de PNL, y gracias al estar en la maestría del Centro Mexicano de PNL, de ir batallando económicamente para pagarlo, me dio la oportunidad de conocer a Papo, de traerme las promociones a Torreón y a Córdoba, Veracruz, y entonces de nuevamente fortalecerme en mi objetivo. Cuando más fregados, y perdón la expresión, mientras más complejo sea, es cuando más necesitamos buscar esos recursos. Y esos recursos aparecen cuando tú estás en la búsqueda. Y en mi búsqueda
Yo encontré al Centro Mexicano y desde ahí se convirtió en mi alma mater para poder crecer en la forma en la que estoy ahora. Te piden ya brevemente saludos para Cristina Rosales. Un saludo y un abrazo enorme para Cristi, que es una de las grandes también como ser humano. Ya los títulos son extras, ella como un ser humano. Un saludo para ella. Y finalmente la última pregunta que nos hacen favor de compartir. Nomás me guardo un poquito el nombre. Dice, ya no puedo el proceso de pérdida de mis hijos y fue hace 13 años. ¿Aún puedo hacer algo después de este proceso de pérdida de 13 años? Claro, claro. Gracias por la pregunta. Sí, toda pérdida es un cambio y en todo cambio existe la incertidumbre. Recuerda que el tiempo solamente es un sistema de medición, que el tiempo no existe en el cerebro porque hoy que lo recuerdas puedes traerlo como al presente o puedes traerlo del futuro ahora. Estás en el momento adecuado para tomar la decisión de cómo puedes afrontar esa pérdida y honrarla de una manera tan amorosa que siempre estén presentes como una ganancia en ti. Pues, ¿qué podría decir, Jaime? Te agradezco de corazón tu participación, la joya que nos brindas en este momento y el aliento que nace a través de tus palabras. Me siento agradecido también de haberte escuchado. No me había tocado escuchar tus presentaciones, pero creo que me uno a los coros de las personas en lo que hablan, el agradecimiento por la luz que nos brindas. Y por nuestra parte sería todo. Y esperemos que contar contigo en otro momento, otra presentación. Y el Centro Mexicano les agradece a todos ustedes y seguimos en ese contacto. Brevemente, solamente comunicarles, tenemos todavía la oportunidad de inscripción a un diplomado en PNL que estamos por aperturar el día sábado y todavía las inscripciones están abiertas. Si a alguien le interesa, puede contactarnos con nuestra página del Facebook y seguiremos en este contacto con ustedes, esta cercanía de corazón a corazón, a entrar a su espacio, a su intimidad con un mensaje de luz para ustedes. Nos vemos en el siguiente martes con las conferencias y el jueves seguiremos este mes y estamos a sus órdenes para todos ustedes. De antemano, muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias. Nos vemos. jaimerequenes@gmail es mi correo, por si gustan que les mande también material. Hoy es el momento de estar juntos y decidir unidos afrontar la adversidad. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, Jaime. Un abrazo. Gracias. Muchas Jaime. gracias y muchas bendiciones. Lisa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.